Bueno, buen día. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? Alguien que me haga con el dedo que Sí, sí. se escucha Sí. bien. Sí, Bueno, sí. ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Nos encontramos nuevamente para una clase que tenemos mucha expectativa de los compañeros y colegas del SAOP que nos van a compartir su experiencia. Les presento a los disertantes de hoy con quienes vamos a compartir la clase. La licenciada Clarisa Gómez, ella es psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía, es profesora en ciencias de la educación y licenciada en ciencias de la educación de la Universidad de Lomas de Zamora. Y también trabaja en nivel terciario en formación de arte dramático y canto en EMPA. Tiene un posgrado y especialización en salud social y comunitaria, en médicos comunitarios de la Universidad Maimónides, y es especialista en estimulación e intervención temprana, y es actual cursante de la maestría de psicopedagogía de la UNSAM. Eh, Actualmente trabaja como orientadora educacional en escuelas primarias, es psicopedagoga y cosupervisora del SAOP en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es directora de equipo terapéutico de etnia en Temperley, psicopedagoga en atención primaria y salud mental del municipio de Lomas de Zamora, trabaja como docente también en la universidad y bueno, me detengo ahí porque tiene muchas más cosas, pero vamos a pasar a la siguiente disertante, que es Janina Vanessa Walker, que es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Lomas de Zamora, es diplomada universitaria superior en salud mental por la Universidad Nacional de Lanús, integrante del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica SAOP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde desarrolla tareas de atención clínica, supervisión psicopedagógica y coordinación del taller clínico para familias. Además es coordinadora terapéutica del Instituto Integral de Audiología y Lenguaje, forma parte del equipo interdisciplinario de salud mental del municipio de Lanús y ha desarrollado también su práctica profesional en el ámbito educativo, integrando equipos de orientación escolar. Y por otro lado tenemos al licenciado el profesor Oscar Daniel Amaya, colega además supervisor de este equipo y que ha acompañado hace años en los procesos de formación del equipo. Bien, bueno, les presento a Oscar para quienes no lo conozcan. Él es maestrando y psicopedagogo especializado en el área clínica psicopedagógica, supervisor clínico y didáctico con diagnósticos y tratamientos de niñas, niños y adolescentes. Es profesor de grado y posgrado, investigador y capacitador docente en las áreas de didáctica de los procesos de escritura en ámbitos académicos y subjetividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en ámbitos escolares y clínicos. Además, es supervisor y docente, invitado en cursos y seminarios de posgrado dictados en los equipos hospitalarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que forman parte de la residencia de psicopedagogía. Entre otros hospitales, están los hospitales de Piñero, el Durán, el Pena, el Vélez Arfies, el Álvarez y el Argerich, y como les contaba acá el Centro de Salud 3 específicamente. Es supervisor y docente invitado también en equipos hospitalarios en la provincia de Buenos Aires, entre ellos el Hospital Nacional Posadas, el Hospital Municipal Santa Marina. Además es docente y capacitador en ESI y Pedagogía de la Ternura para docentes del sistema educativo del municipio de la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Almirante Brown y San Vicente, docente de grado en la Universidad de Buenos Aires en Semiología y Ciclo Básico Común, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, en materias como epistemología y psicología genética, donde es titular, en lingüística y semiótica, adjunto a cargo, clínica psicopedagógica, adjunto a cargo, editor y autor de libros en las tres materias. Y además es el director del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógico SAOP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que bueno, colegas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos y honrados de contar con ustedes y compartir esta experiencia comunitaria que vienen desarrollando hace años como parte de la comunidad. Creo que ustedes nos demuestran cómo la profesión puede ser parte de la comunidad y desde adentro de ella generar cambios y ofertas. Así que bueno, los escuchamos en la experiencia y después compartimos. Bueno, gracias. Bueno, gracias.
Buenos días para todas, para todos. Estamos muy contentos de presentar al SAOP. Quienes nos conocen saben que tenemos una fuerte implicancia territorial en este servicio que constituye un dispositivo universitario de carácter público, gratuito y, como les digo, un servicio territorial y comunitario. Hemos fundado desde 1998 este servicio, cuyo director honorario es Lucio Cerdá, y a partir de esos 28 años es que vamos a compartir con ustedes esta experiencia. La colega Janina Walker nos va a ir mostrando algunas imágenes y algunos contenidos que acompañan el trabajo que vamos a compartir con ustedes. Se está Em, viendo, perdón, Oscar, ¿se está viendo la pantalla? Ya empecé a compartir. sí, ¿Sí? Gracias. Sí, sí, perfecto. sí, se ve. Bueno, este origen se remonta a una idea profundamente humanista y como proyecto de extensión universitaria eh, comenzó como una intuición, como una necesidad muy fuerte respecto de la formación en psicopedagogía que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, para que haya un lugar de prácticas profesionales y preprofesionales en la propia universidad. Asimismo, una necesidad comunitaria de poder albergar y sostener y recibir a las familias del conurbano sur, que pertenecen a distintos municipios de todo ese cordón sur, que tiene su centro en Loma de Zamora, pero que se expande a Esteban Echeverría, Almirante Brown, a Lanús, a Ezeiza, un conjunto de municipios que al no existir un dispositivo lamentablemente como el SAOP, la demanda es muy fuerte y el viaje, digamos, que las familias emprenden a veces es muy largo para llegar hasta la facultad. En estos 28 años, el SAOP se encuentra ampliamente articulado con instituciones educativas, con servicios de salud, con organizaciones comunitarias, con diferentes actantes territoriales, y se fue constituyendo crecientemente como un espacio de intervención clínica psicopedagógica orientado a garantizar el derecho a los aprendizajes eh, y a acompañar las trayectorias educativas y las trayectorias de vida de niñas, niños, adolescentes. Nos parece que los principios establecidos por la Ley de Educación Nacional 26206, junto con la normativa provincial vigente, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 26061, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y otros marcos normativos en materia de derechos humanos, constituyen el horizonte para el SAOP de pertenencia y de intervención transformadora. Desde esta perspectiva, entonces, es que nos posicionamos como un dispositivo clínico institucional que promueve prácticas inclusivas, accesibles y respetuosas de la diversidad. Buscamos contemplar el interés superior de infancias y adolescencias, así como de adulteces que han tenido postergadas y cercenadas estos momentos vitales, ¿no? De la infancia y de la adolescencia. Eh, Tenemos una concepción amplia de los aprendizajes y por eso trabajamos no solamente desde el dispositivo escolar, sino desde todos los aprendizajes que se llevan a cabo en la vida cotidiana, en la vida social de quienes asistimos en el servicio. Eh, Nosotros trabajamos entonces con egresados de la carrera, de la formación en psicopedagogía, así como con estudiantes intermedios y avanzados, para que lleven a cabo
experiencias en el campo clínico en un encuadre institucional que articula práctica clínica, supervisión clínica y conceptualización teórica. Y asimismo convocamos a profesionales con trayectoria para que aporten su experiencia, que han sido, por supuesto, egresadas y egresados de la facultad. El servicio se compone exclusivamente en su atención y en su orientación psicopedagógica por egresados y egresadas de la carrera. Y también el espacio de supervisión clínica está integrado exclusivamente por profesoras y profesores de esta formación que brinda la Facultad de Ciencias Sociales. Por esa razón, hay quienes, si bien están graduadas y graduados hace mucho tiempo, son convocadas y al mismo tiempo se acercan al servicio para brindar la experiencia que fueron adquiriendo en sus años de trayectoria profesional. Entonces, eh, se produce una cuestión interesante de egresadas o estudiantes recientes y profesionales que han recibido su título habilitante hace 10 años o más. Y ahí se conjuga de manera muy potente una posición ética y una mirada diversa respecto de lo que significa la intervención psicopedagógica. Eh, el SAOP sostiene un compromiso sociocomunitario y territorial. El servicio se desarrolla con una modalidad concreta de Se está cortando, Oscar. orientación, de diagnóstico, de tratamiento, promoviendo el acompañamiento de las trayectorias educativas y el fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje en esos contextos. Es un servicio que funciona de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 18 horas, los sábados a la mañana únicamente, y eso implica que existan 11 módulos de trabajo eh, coordinados por parejas clínicas de supervisoras y cosupervisoras que orientan el trabajo de supervisión y sostienen el servicio a partir de ese tránsito que se desarrolla durante 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Por eso funcionamos de 8 a 18. 11 módulos de trabajo en una institución que tiene 6 consultorios y tiene habilitadas aulas para los dispositivos grupales. Eso nos permite albergar en este momento a más de 100 profesionales y residentes activos que trabajan entre lunes y sábados. Eso nos permite en este momento estar atendiendo a más de 200 pacientes, estamos ahí por los 222, 223, que constituye un número muy importante que no habíamos alcanzado a lo largo de nuestra historia. Y hablando de la historia, hemos acompañado a casi 2.000 familias en estos 28 años, al mismo tiempo que hemos llevado a cabo trabajos de orientación a estudiantes que están a punto de recibir su título habilitante porque llevan a cabo pasantías en el servicio a partir de la cursada de las últimas materias de la formación en psicopedagogía, como por ejemplo clínica psicopedagógica. Podemos avanzar con la siguiente diapo, Janina. Y
una Acá fuerte la presencia. se congeló, se escucha trabado. Una decisión institucional de que la superemos territorialmente. En el otro dispositivo te vemos, Oscar, y te movés, pero en el del teléfono no. Ahora, ahora sí, Bien. bien. Bueno, Bueno, estábamos estábamos diciendo que, perdón, perdón, pero así así está la está la tecnología tecnología. y así Y estoy así yo. estoy yo. Decíamos que Decíamos que el el dispositivo de dispositivo de supervisión supervisión tiene tiene una una decisión muy decisión muy fuerte. fuerte. Oscar, tenés que cerrar uno de los dos dispositivos porque te Ustedes me escuchas. Ustedes me dicen si dicen se si se escucha, escucha, ¿eh? Tenés que, me parece una que Una presencia del presencia del dispositivo de dispositivo de supervisión. supervisión. lo escuchás. Por Y esa por esa razón razón es es que que las los colegas colegas psicopedagogas y las psicopedagogas y los residentes residentes y las y las coordinadoras de los coordinadoras de talleres clínicos, como clínicos, como estamos viendo, disponen, digamos, de la presencia de la supervisión para llevar a cabo el trabajo cotidiano. Compartimos también los 10 dispositivos grupales. A lo largo de la trayectoria del servicio hemos ido creciendo fuertemente en la configuración de estos dispositivos, que nos permite justamente poder alcanzar una demanda muy creciente, que con los años ha ido aumentando, evidentemente a partir de problemáticas socioeducativas estructurales para nuestra ciudadanía. Así que fuimos creciendo hasta instalar estos 10 dispositivos grupales. La inserción del SAOP hacia la comunidad y hacia el interior de la facultad cada vez es más sostenida. Las autoridades de la facultad nos han ido pidiendo a lo largo de los años que vayamos integrando las cátedras de la currícula para contribuir en el perfil sociocomunitario que tiene la formación en la Facultad de Ciencias Sociales, al punto que en este momento estamos participando en 13 cátedras de la carrera, desde primer año hasta las materias que permiten el acceso al título habilitante de psicopedagogía, ya sea como profesores y profesoras titulares, adjuntas, jefas de trabajos prácticos, ayudantes de cátedra. Estamos en ese conjunto de materias de la carrera. Por eso estamos atendiendo la cantidad que estamos atendiendo en este momento, pero hemos alcanzado estas cifras que invito a que pensemos estos números como cualidades, no únicamente como cantidades, sino como los efectos de un trabajo comunitario que ha tenido un impacto en nuestra comunidad del sur. Por eso estos números los pensamos más como cualidades que como meras cantidades. A 28 años de su fundación, entonces, seguimos creciendo, seguimos trabajando como psicopedagogos y psicopedagogas comunitarias. Entendemos que las desigualdades entre adultos, niños, niñas y adolescentes son injusticias sociales que se constatan en los barrios y en las comunidades del conurbano, de nuestro territorio, y observamos diariamente el padecimiento y el destrato que sufren las familias que han sido despojadas de sus derechos. Por eso resulta preciso, en forma decidida, asistir plenamente a los sectores expulsados de la población, implementando la expansión de políticas públicas, que son políticas clínicas, explícitamente orientadas a la producción y a la difusión de innovaciones educativas, orientaciones laborales y tecnológicas que estén adecuadas a las necesidades de aprendizajes
y necesidades educativas de la población que asiste al SAO. Las condiciones de intemperie las conocemos, son cada vez más agudas, y por eso el trabajo del SAO constituye una justicia clínica en el intento de fundar igualdades en aulas y en consultorios. Y por eso pensamos en esta cultura contemporánea, ¿no? Tecnologizada y digitalizada, cómo abordar este padecimiento y cómo abordar esta creciente y desatado consumo de pantallas que están restando posibilidades vitales respecto de lo que significa estar en estado de infancia o estar en estado de adolescencia, respecto de juegos, de proyectos, de acceso al símbolo, de acceso al signo, como derechos universales. Tan importante como el pan es el acceso al símbolo, al juego y al signo, a la escritura y a la lectura. Queremos, de algún modo, explicar el porqué de nuestra posición, ¿no? Que está inscripta en el título de la reunión que hoy invitamos a compartir. Mientras vemos algunas características edilicias, estamos en un campus universitario. Desde las ventanas de los consultorios observamos árboles, pájaros que se acercan a las ventanas, porque los pacientes dejan las miguitas para que se acerquen los pájaros. Y el trabajo, esta foto, por ejemplo, en vertical, es la sala de espera, que nosotros la fundamos con otro nombre, sala de encuentros, y allí se producen muchas actividades grupales. Ahí vemos una de las fiestas saupianas que hacemos a propósito de lo que tengamos ganas de celebrar: el Día de las Infancias, la llegada de la primavera, el invierno que se va, el otoño que llega, el Día de las Familias. E inventamos días: el Día del Juguete, el Día de Dulce de Leche. Buscamos una clínica de los placeres, y no únicamente el trabajo con los deberes escolares. Queremos compartirles esto. Desde la medicina hay un término que se denomina escansión, ¿no? Y se refiere a aquel trastorno neurológico consistente en hablar descomponiendo las palabras en sílabas, ¿no? Pronunciándolas separadamente. Esa operación de escansión nosotros la tomamos y proponemos, respecto de la psicopedagogía, efectuar una operación de escansión. Según los diccionarios de retórica, escansión es la división de un verso con fines analíticos y descriptivos, puesto que se busca identificar las unidades métrico-rítmicas, ¿no? Y al hacerlo se efectúa la separación de las unidades para subrayar los acentos de los versos, ¿no? Esto lo aprendimos porque letras es una carrera que también está en nuestra facultad. Quizás sea más conocido para nosotros desde el psicoanálisis, ¿no? La escansión, que es una puntuación afortunada, ¿no? Es la que produce sentido en el discurso del sujeto. Por eso la suspensión de una sesión, por ejemplo, de análisis, en la que la técnica tradicional hace un alto puramente cronométrico, ¿no? Y por ello, con frecuencia, indiferente a la trama del discurso. La escansión constituye un corte que desempeña un efecto que tiene el valor de una intervención para precipitar los momentos concluyentes o significativos en un proceso analítico, ¿verdad? Entonces, desde estos sentidos, desde la medicina, desde la retórica, desde el psicoanálisis, es que proponemos la escansión del significante psicopedagogía, escandirlo, producir un corte, producir una psicopé. El nombre de una disciplina como la nuestra puede ser escandida, psicopedagogía, para alcanzar una significación acaso
sumergida. Proponemos que el discurso disciplinar, psicopedagógico, pueda pasar por el corte en su decir, en su nombrarse, para que quede resonando acaso un sentido nuevo, que se llama latente o reprimido. La escansión tiene el estatuto de una interpretación profunda, hacer clínica psicopé de la clínica psicopedagógica. Eso implica formular una hipótesis. El síntoma está en su propio nombre. Pensemos el origen de nuestro campo, ¿no? Fuertemente reeducativo, fuertemente conductista. Proponemos entonces, a partir de las acepciones de escansión, una psicopé trastornada, que descomponga las palabras en sílabas separadas. Proponemos una psicopé que efectúe la separación de la unidad psicopedagogía para subrayar los acentos que alteren su sentido. Cesar el acento en GIA, en psicopedagogía, y visibilizar el acento en P, en psicopé. Proponemos un corte, una suspensión en un significante sospechoso para que precipite un sentido insospechado. Intervenir en el significante psicopedagogía. Intervenir en los problemas de aprendizaje de la psicopedagogía para transformarse desde sus orígenes hacia una posición como la que sostenemos, sociocomunitaria. Entonces, colegas, no se trata de una mera abreviatura, ni de un simpático apodo, y menos de un tinte de infantilización de la psicopedagogía. Tampoco es una jerga conurbana, es una posición epistémica, es una posición ética. Esto es lo que queremos compartir. Por eso fuimos descubriendo que la clínica saupiana es una clínica psicopé. Nos denominamos entre nosotros, entre nosotras saupianos, saupianas, y eso también es una identidad, una posición clínica y una posición ética. Es una identidad abierta, no es una identidad fija. Es un armado singular donde hay intuiciones, donde hay conceptualizaciones. Sostenemos la importancia del pensamiento intuitivo en la clínica y no únicamente un pensamiento hipotético deductivo, no únicamente un pensamiento hermenéutico comprensivo, sino que estén conjugados también con un pensamiento intuitivo, con una recuperación de ese momento tan fuerte de la infancia que algunas teorías psicológicas parecerían ponerlo en una jerarquía menor respecto de un pensamiento operatorio. Entonces estamos allí buscando intersticios, tratando de pensar a lo largo de estos 28 años quiénes somos. Una colectiva, una grupa, en constante devenir, una conjugación, como leemos aquí, con lo instituyente, ¿sí? Queremos pensar que el SAOP no está terminado, que el SAOP sigue construyéndose. No hay un instituido, y nada más, y nada menos, 28 años de existencia, sino que el instituyente nos permite seguir pensándonos, nos permite seguir encontrándonos con las infancias y adolescencias contemporáneas. Por eso decíamos, la digitalización de la infancia y de las adolescencias es un fenómeno que, por supuesto, hace 15, 20 años no lo podíamos ni conceptualizar aún. Entonces, ese modo sensible de agruparnos, de hacer una juntada, de apapacharnos, forma parte de una psicopé comunitaria, de una unidad diversa para la acción clínica. Así que bueno, en principio hablábamos de las intuiciones, ¿no? Y sentimos esto porque lo aprendimos de nuestros pacientes, ¿no? Si es aburrido, si una sesión es aburrida no sirve, no tiene efectos clínicos. Si nos ponemos solemnes, no entusiasmamos a nadie, ni siquiera a nosotros. Si es incomprensible, no interesa, no alcanza. Tenemos que pasar de la incomprensión a la comprensión. Y si es abstracto, no encarna. Los conceptos, si son abstractos, no tienen cuerpo, no tienen carnadura. Así que
esas intuiciones y esos propósitos nos acompañan y queremos contarles un poco más de cómo trabajamos. Por eso la voz de Janina y de Clarisa ahora nos van a acompañar en esta identidad profesional comunitaria, en esta psicopé. Adelante, colega Janina, Bueno, gracias. bueno, qué difícil hablar después de Oscar porque él habla Estás muy lindo muteada. y nos queda. ¿Ahora? ¿Me escuchan? No, Sí, no aún. acá sí la Me escuchamos. parece. Sigue intentando. Sí. A ver, Ahí sí, ¿no? Me parece que sos vos, Sí, Oscar. sí, es Oscar que no escucha. te Es vemos y no Oscar, te es Oscar. escuchamos. Fucking Bueno, tecnología, ¿no? Sí, pero se escucha. bueno. Les contaba, digo, qué difícil Dale. hablar después de Oscar, que él habla tan lindo, pero bueno, aquí vamos a hacer el intento. Él nos contó un poco sobre la historia del SAOP, cómo fue creciendo, cuál es el alcance actual. Respondió algunas preguntas sobre, bueno, qué es el SAOP, quiénes somos, y yo agrego una más. ¿Qué nos hizo el SAOP? ¿No? Pensando en la construcción de nuestra identidad profesional comunitaria. Seguramente voy a reiterar mucho de lo que ya se dijo, voy a ser sincera en eso, pero también voy a hablar de mi propia experiencia como saupiano, perdón, y de mi sentir, de mi pensar, que, bueno, por todo lo que se dijo, termina siendo un común sentir y un común pensar, ¿no? Entre todos los que formamos parte del SAOP. Voy a partir de una idea, que es que el trabajo comunitario en el servicio no puede sostenerse desde intervenciones aisladas ni desde la acción profesional individual, por más comprometida que sea. Requiere una comunidad profesional que construya criterios que sean compartidos, que sostenga la escucha y que permita pensar colectivamente aquello que quizás en soledad pesa o resulta imposible. Y voy a seguir a Carla Pierri y a Brenda Riveros, quienes toman también los aportes de la doctora Montero para hablar de la comunidad. Ellas mencionan que la comunidad se define por una identidad social y que se construye por una historia compartida. Y que hay una relación dialéctica, ¿no? Porque en la medida en que las personas constituyen a la comunidad, a su vez, esta hace a la constitución subjetiva de sus miembros. Entonces, tomo esto para poder, de alguna manera, explicar qué es lo que nos sucede en el SAOP. Oscar les anticipó que nos nombramos saopianos y saopianas, incluso nos vamos reconociendo por fuera de nuestros muros universitarios, y el gentilicio que nosotros utilizamos, ¿no? Como todo gentilicio, que alude justamente al lugar de origen, un poco lo decía, ¿no? Excede lo que es estrictamente laboral, porque habla de una manera de reconocernos en una historia que es común, que se construyó de manera colectiva. Y les leo algo. Ser saupiano, saupiana no es solo trabajar en un servicio universitario, es formar parte de una comunidad que fue elaborando una ética de intervención, una memoria colectiva y una forma particular de comprender a los aprendizajes. Esta forma no es espontánea y no es casual, se sostiene en un marco teórico que es propio, se sostiene en supervisiones grupales, en discusiones clínicas y en decisiones institucionales que van dando consistencia a nuestra identidad. Se dijo también que somos un colectivo en constante devenir, claro, hacemos alusión al aspecto dinámico de cualquier comunidad. Todos los cuatrimestres ingresan nuevos estudiantes, forman parte de la supervisión grupal, muchos profesionales se van, otros después de mucho tiempo deciden volver, pero hay algo que persiste, ¿no? Esta historia colectiva sigue, pero no lo pensamos como un relato fijo, sino como una trama que está en constante movimiento, porque quienes ingresamos quizás después en el SAOP nos apropiamos de esa historia, pero la vamos enriqueciendo, la vamos actualizando, es como este interjuego de herencia y creación al mismo tiempo. Entonces vuelvo a leer, volverse saupiano, saupiana es entrar en una historia que otros y otras comenzaron antes, pero asumimos la responsabilidad de sostenerla y transformarla con quienes llegamos después. Y me quedé fijada en las diapositivas, perdón, ahí estamos. Avanzo un poquito más. Quiero tomar un concepto de Elena de la Aldea, que habla de la subjetividad heroica,
porque también quiero hablar de la parte difícil, ¿no? De lo que implica ser un psicopé del territorio, y acá seguramente muchos vamos a compartir esta experiencia. Sabemos lo que implica estar en un espacio público de atención, la masividad de la demanda, las limitaciones en los recursos, y trabajar con poblaciones del conurbano cuyo sufrimiento, ¿no? Pensando en las infancias, adolescencias, sus familias, por supuesto que nos interpela, nos conmueve, muchas veces nos enoja, nos frustra, y hay que trabajar con eso también que nos pasa. Elena de la Aldea, justamente pensando en las situaciones, ¿no? De los trabajadores de la salud comunitaria, toma o desarrolla este concepto desde esta creencia que podemos tener, desde que nuestro saber profesional quizás puede salvar a la comunidad, ¿no? Es decir, nosotros de antemano quizás tenemos las respuestas o los recursos para que determinadas situaciones puedan resolverse. Ella habla de esta subjetividad heroica como una disposición, no como algo fijo, ¿no? Es una posición, una forma de actuar, de sentir, de pensar frente a determinadas situaciones, en donde impera lo urgente, ¿no? Querer quizás sanar, reparar, perdón, aquello que está doliendo, ¿no? Y sin dar tiempo justamente al tiempo, a poder pensar y construir con otros. Posicionarnos en este lugar, por supuesto que tiene un riesgo, porque es desconocer que en la propia comunidad está su condición de transformación, de creación, es ubicar a los otros en un lugar de víctima, de objeto, y justamente no crear las condiciones para que se pueda armar justamente, ¿no? Y reconstituir ahí algo de su posición de condición y de posibilidad de transformación. Entonces, como ahí se indica, ¿no? Renunciar al heroísmo no es resignarse, es hacer lugar a la comunidad, e insisto, en su condición de posibilidad de cuidado y de transformación. No puedo dejar de traer las palabras de Lucio, el fundador y nuestro director honorario, y quisiera hacer el intento de hacer dialogar a Elena de la Aldea y a Lucio. Él menciona que si se trabaja en una institución pública, se hace necesario adoptar criterios que surgen de su condición de espacio público, un lugar donde lo que se privilegia son los objetivos comunitarios y, por lo tanto, el ejercicio de una ética solidaria. En este sentido, pone énfasis en lo que es la creación de sentido con respecto a lo que es el motivo de consulta, ¿no? Es decir, aquello que preocupa. Y creación de sentido es poder hacer visible, él dice, de un modo más genuino, aquello que produce sufrimiento. Es decir, lo pensamos críticamente, lo escribimos en su trama y tratamos de habilitar otras lecturas que sean posibles. Crear sentido, entonces, es también poder producir las condiciones para que lo que duele no quede aislado, no quede naturalizado y, por lo tanto, se pueda pensar de otra manera. En este aspecto me gustaría volver a traer los dispositivos grupales que fueron nombrados y puntualmente los dispositivos que fueron de alguna manera habilitados para los referentes afectivos. Tengo la experiencia del taller clínico para familias y realmente siento que fueron espacios en donde se pudieron habilitar procesos colectivos de transformación. Y menciono algunas escenas posibles que en realidad fueron posibles ya, ¿no? Y que van a seguir siéndolos. Madres que deciden retomar sus estudios primarios, secundarios, incluso iniciar carreras universitarias. Padres que empezaron a resignificar su propia infancia, entonces contaron su historia y encontraron palabras para lo que antes estaba silenciado, para lo que antes producía enojo. Alguien ya deja de pensarse o de reconocerse únicamente desde las marcas de la exclusión, de la vulneración, y recupera la posibilidad de pensarse como sujeto. Estos cambios en los posicionamientos subjetivos de los adultos y adultas realmente generan una transformación en la forma de acompañar a las infancias y a las adolescencias. Por eso quiero destacarlo. Y bueno, traje estas dos fotos que me resultaron como muy especial, este paralelismo de dos mamás trabajando sobre los derechos de las infancias y las dos niñas también, ¿no? Escribiendo ahí, inscribiendo en el muro otra posibilidad para su futuro.
ahí con algunas flores y corazones, desde la ternura, la afectividad. Por supuesto de que detrás de cada motivo de consulta hay una historia, ¿no? No solo un problema que tenemos que resolver. Hay historias familiares que están atravesadas por interrupciones, por migraciones, por violencia, por pérdidas, pero también muchas veces hay detrás recursos que están siendo invisibilizados. Entonces, la clínica comunitaria justamente nos invita a poder escuchar esas historias, a no reducir lo que está pasando a una etiqueta diagnóstica, a no querer resolver con urgencia aquello que genera sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces también eso que genera sufrimiento está arraigado en causas estructurales, ¿no? Sociales, económicas, políticas. Entonces, escuchar de esta manera creemos que es un gesto ético, porque construimos, quienes consultan, nuevos sentidos sobre lo que les está pasando, ¿no? Entonces, lo que está siendo vivido deja de operar como un destino y puede volverse pensamiento y abre otra posibilidad. Esto creo que Clarisa, bajo otro desarrollo teórico y con una viñeta clínica, lo va a poder profundizar un poquito más. Y vuelvo para terminar a la pregunta inicial, ¿qué nos hizo el SAOP? Ya lo dijimos, nos hizo comunidad, nos hizo manada, nos hizo tribu, y configuró un perfil comunitario, de psicopé comunitario, con un modo singular de habitar la clínica, una manera de escuchar, de pensar a los aprendizajes y a sus avatares, así como de intervenir sin desligarse del lazo social. Nos enseñó que la construcción colectiva deja de ser solamente una estrategia de trabajo para poder convertirse en una posición ética. Y ahora sí le paso la posta a Clary. ¿Andas por ahí, Clarisa? Sí. Hola, hola. Te escuchamos. Un poco bajito, pero te escuchamos. Buen día. Hola, hola. Oh, qué nervios hablar después de ellos dos. Espero que se escuche clarito, pero un poco venían hablando Oscar y Yani, se fueron definiendo un poco cómo surge el SAOP, cómo está ahora el SAOP, pero el desafío es pensar en el futuro. Y hace tiempo que vengo conversando con estudiantes y colegas sobre esta nueva mirada que aparece, y la psicopedagogía comunitaria, y ya Patricia Vila en la clase anterior nos dio cuenta que no es tan nueva y que al parecer cuando surge como respuesta, pero hace tiempo que vengo pensando que la psicopedagogía comunitaria no puede ser solamente pensada como un modo de intervención, sino como un posicionamiento epistémico, ¿sí? Hace tiempo que yo trabajando en salud pública y en educación, escucho a algunas colegas diciéndome, pero si yo trabajo comunitariamente, trabajo en grupos, o me resisto a trabajar comunitariamente porque el sistema de salud ahora está saturado. Ustedes vieron que hoy en día, desde la pandemia, conseguir un turno en salud pública se parece mucho a lo que es salud a través de las obras sociales y privada, ¿no? Y vienen otros colegas a hablar de lo comunitario. Y lo comunitario no es un tapabache de eso que no se puede hacer individualmente. Es una respuesta a esto nuevo. Hay cuestiones que surgen comunitariamente y tienen que ser resueltas comunitariamente. Y hace un tiempo atrás tuvimos la experiencia, muchas psicopés, de trabajar en la cuenca Matanza-Riachuelo, con niños y niñas, que se había comprobado a través del estudio de la ISAR, de la CUMAR, que tenían plomo, arsénico, mercurio en sangre, y las consecuencias que esto tenía sobre el desarrollo de esos niños y sus aprendizajes.
¿Acaso la respuesta a estas comunidades podía ser pensada desde un consultorio y en la individualidad? Entonces, charlando con algunas colegas, nos planteábamos estas inquietudes y el SAOP no queda por fuera de eso. La universidad está ubicada en un lugar neural entre varios distritos, da respuestas a Echeverría, da respuestas a Lomas, al partido de San Vicente, de Almirante Brown, de Matanza, y está ubicada en una zona límite. Yo vengo cuestionándome la psicopedagogía comunitaria y quiero dar una vuelta de tuerca y pensarla desde la posición de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Ustedes sabrán que aparecieron nuevos textos sobre Vygotsky, la psicología la crisis de la psicología y paleología, y tomé de los nuevos textos de Vygotsky, de estas reescrituras, que ustedes saben que fue censurado en su momento, algunos conceptos como el de paidología y el de Pérez Gibay. Y hace tiempito, como emisora dentro del SAOP, me tocó hacer una entrevista de la cual quiero hacer un recorte y contarles. Una viñeta breve. Un niño al que vamos a llamar Gabriel, 10 años, viene el padre al servicio a hacer la entrevista y haciendo algunas preguntas, me cuenta que ellos vivían en un barrio de Capital, que se vieron obligados por cuestiones económicas a mudarse al barrio 9 de Abril. Para quienes no conocen, el barrio 9 de Abril pertenece al partido Esteban Echeverría, justo enfrente de la universidad. Que asista a una escuela en el barrio de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, y me cuenta que Gabriel extraña su barrio de Capital. Se suma a esto que los padres son ambos bolivianos, la mamá de Bolivia del Sur, el papá de Bolivia del Norte, y él en la entrevista me explica las diferencias que existen culturalmente y en la lengua. Y yo le preguntaba a Gabriel, ¿qué de todo esto, al papá de Gabriel, qué de todo esto pensaba que podría tener que ver con las cuestiones de su aprendizaje? Me dice que él extraña mucho vivir en Capital porque allá en Soldati se manejaba solo. Él incluso mantiene su domicilio en Capital, su historia clínica está en Capital, que vive en 9 de Abril, pero cruza el Camino de Cintura para ir a una escuela de Lomas de Zamora, que no tienen un círculo amplio de familia porque sus abuelos y sus tíos y primos viven en Bolivia, pero que tampoco tiene vínculos con ellos porque cuando hablan por teléfono, cada familiar habla en su lengua. O sea, Gabriel queda excluido de todo esto. Y para terminar el recorte, el papá me dice, yo le pregunto si Gabriel, ¿cómo vive el barrio? Me dice que va a la escuela con el hermano mayor, que va a la secundaria hasta al lado, que una sola vez fueron a la plaza y que un niño un poco más grande que él le dijo que se fuera porque insultándolo, diciéndole boliviano. Y que Gabriel volvió muy enojado y que menos mal que volvió porque si no iba a ir a las piñas. Y le pregunté cómo actuaron ante esto. Y el papá le dijo a Gabriel, cuando te digan eso, decirles que vos sos argentino. Desde esa secuencia de la plaza de 9 de abril, Gabriel no sale más que de la casa a la escuela. Y entonces se me abren un montón de interrogantes sobre la identidad, sobre el sentido de la pertenencia. ¿Qué es pertenecer? Tiene varias acepciones. Pertenecer es ser de, o en el sentido de la identidad, de la propiedad, del origen. Y en Gabriel algo de todo esto se pone en juego. El modo de habitar un lugar del que todavía no se siente parte. Él extraña Capital y queda por fuera de las lenguas familiares, la lengua que es la común dentro de su casa no es la misma que se comparte en la escuela. El padre, a modo anecdótico, me dice finalmente en la entrevista que él ganó. Y les digo, ¿cómo que usted me dice que usted ganó?
Me dice, sí, finalmente en mi casa mi esposa cocina la comida de Bolivia del Norte. Pienso que la posición comunitaria y esta posición epistémica, como yo les dije anteriormente, nos invita a que las primeras preguntas que hacemos como psicopé es cómo lo viven, cómo lo viven. Un mismo barrio para un niño puede ser familiar y seguro, mientras que para otro significa todo lo contrario. El concepto que trae Vygotsky de Pérez Gibay nos convoca a pensar en el sentido y el significado. El significado es algo construido colectivamente y compartido, mientras que el sentido es personal y está atravesado por la subjetividad, por la historia, por las vivencias, por la afectividad. Pérez Gibay es el concepto que trae Vygotsky, se acerca un poco al significado de vivencia y nos invita a pensar que la cognición es inseparable de la afectividad. Por eso también pensamos que la psicopedagogía comunitaria tiene que debatir contra los reduccionismos biologicistas y cognitivistas. Y también hacer foco en un aspecto del que poco podemos ocuparnos en la psicopedagogía, a veces porque estamos cortos de tiempo, porque nos corren con una orden médica con urgente coeficiente intelectual, urgente informe para elevar legajos para inclusión. Pero, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a la prevención y a la promoción de los aprendizajes? Bueno, la psicopedagogía comunitaria, eh, uno de los puntales importantes es la prevención y la promoción. Nosotros pensamos que los niños no vuelven a una comunidad. Después, frases como los argentinos crecen donde quieren, nos desorbitan un poco, ¿no? Pero estos niños pasan quizás en una sesión 40 minutos y después vuelven a su comunidad. ¿Y cómo las viven? Bueno, el hecho de pensar en una psicopedagogía comunitaria desde la perspectiva de Vygotsky nos invita a pensar que somos instrumentos de una comunidad, pero es en la comunidad donde aparecen las respuestas y que las zonas de desarrollo próximas tienen que ser pensadas comunitariamente. ¿Cómo una comunidad puede pasar de estar de un estado hoy a un futuro, a otro estado mañana? Esa respuesta la tiene la comunidad y entonces el psicopedagogo se convierte en algo más que un copensor, ¿sí? Eh, la psicopedagogía comunitaria tiene que revisar y cuestionar las relaciones de poder, como dice Marité Sarte, pero también planteo aquí que no es sin cuestionar el sistema que avala estas desigualdades de las que venía hablando Yani y venía hablando Oscar. Me parece importante no quedarnos con esto. A ver si y retomo las palabras de las compañeras que pusieron antes, la psicopedagogía es un entre, no acabado, es un tejido, como decía Patricia, no acabado, que están entre los aprendizajes, los conocimientos, pero también no puede ser si no está entre el conocimiento y el territorio, entre el sujeto y su comunidad. Me parece que estos conceptos los tenemos que tener en cuenta y es muy difícil pensarla porque como yo les decía, es incipiente, pero no tanto, y y decir que la psicopedagogía como grupal, por ser grupal y comunitaria, es un error. Por eso planteo que pensar la psicopedagogía futuro tiene que ver con el meternos en la comunidad. Es más allá de las paredes de los consultorios, es con la comunidad y para la comunidad. Eh, yo me planteaba cómo es pensar la psicopedagogía comunitaria de una manera distinta a como lo plantearía Vygotsky y como lo plantearía, perdón, Freire. Y algo que encontré que me parecía interesante es que el rol del psicopedagogo tiene que ver con el andamiaje, con avanzar a la zona de desarrollo próximo de una comunidad, pero también pensando eh, en la psicopedagogía como transformadora de una realidad. Que para esto hay que operativizar signos, ver qué lenguajes
participan comunitariamente, qué artefactos culturales se usan en el territorio, y hacer foco en las zonas reales de estos niños, niñas, estas infancias, no tanto en la zona ideal. Si la zona real de un niño hoy es un potrero, entonces ahí será. Yo hace un tiempo atrás, siempre cuento la misma anécdota, cuando se funda la Unidad Sanitaria Ambiental en Lomas, estoy sentada en la UPA, funcionaba nuestra oficina dentro de la unidad de pronta atención que está sobre el Camino Negro, y frente a la UPA se estaba fundando un barrio, que siempre me olvido el nombre, pero sí, están mis compañeros de trabajo acá, lo voy a decir, le digo la chanchería, pero no. Y hay una de las preguntas de Luis que dice, ¿qué harías si ves que de la casa de enfrente sale mucho humo? Y la respuesta que dice el señor Wechsler es, bueno, llamar a los bomberos, pero en un barrio donde no hay agua, no hay recolección de basura y donde hay una sola canilla para una manzana, es difícil que esta respuesta aparezca. Entonces el niño me dijo entrar el tender, porque lo común era quemar la basura. Ahí está la cuestión de, bueno, los significados son compartidos, pero las vivencias no. Y como Psicopé tenemos que invitarnos a que esta pregunta sea inherente a nuestra práctica. ¿Y vos cómo lo viviste? En esa misma unidad sanitaria, tomando un Bender, como se tomaba hace 20 años atrás, un niño, después de tomarle la prueba, me pregunta qué voy a hacer con el papel, y le dije que lo iba a guardar en una carpeta donde estaba su historia, y me pregunta si se lo puede llevar. Entonces le pregunto, ¿por qué te lo llevarías? Y bueno, la gente de Fiorito en esa época accedía a una obra social porque cartoneaba en Capital. El papel tiene otro valor para la gente que vive en Fiorito. Entonces, me parece que es momento de continuar cuestionando nuestra postura, nuestro posicionamiento, romper justamente romper con el concepto de déficit, con los individualismos, con la idea de etapas fijas en el desarrollo. Porque si hay algo que Vygotsky nos vino a traer es que eso depende de la relación del niño con su medio y su cultura. Va a decir en algún momento, el bebé es un nosotros fusionados. Un niño en etapas preescolar es un yo y un adulto. Y un niño en la etapa escolar es un yo y un grupo. Imagínense si empezáramos a pensarlo así. Si el aprendizaje fuera pensado desde este lugar, entonces ya no hablaríamos de déficit, hablaríamos de desafíos. Y los desafíos siempre caen del lado de la comunidad, de nosotros, los psicópatas. Bueno, eso es todo. Es mínimo, pero les agradezco la escucha. Bueno, esperamos que podamos alcanzado a compartir una idea de lo que es el SAO en estos 28 años. Recordaba a partir de lo que decía Yani de las mamás, ¿no? En este momento están sucediendo dos cosas muy potentes, producto de los 28 años. Un pacientito de 9 años, hoy tiene 23 y es estudiante de Ciencias de la Educación y trabaja en uno de los talleres clínicos en el SAO. Una mamá que trajo a su hijo hace muchos años, empezó los estudios universitarios, como contaba Janina, y hoy se acerca al servicio para brindar sus servicios de profesional, para devolverlo al SAO el trabajo que habíamos hecho con su hijo en su momento. Eso nos conmueve, eso nos parece que también es justicia poética y justicia clínica, y por eso refundamos, por eso revolvemos el significante, por eso creemos en una posición ética y en una posición estética, porque la emoción, la búsqueda de placer,
la risa y la carcajada, el disfrute, forman parte de los derechos. Y un poco como traía Nomi en su reciente libro, emociones en los consultorios, ¿no? Recursos e intervenciones para transformar, dice Nomi, que está aquí escuchándonos con amorosidad. Y creemos en eso, creemos no en la distancia óptima, no en la neutralidad de los instrumentos. La distancia óptima es el abrazo, esa es la distancia óptima, la implicación subjetiva. Y en eso estamos, así que gracias por escucharnos y quedamos atentos al intercambio que pueda suscitarse. Bueno, muchas gracias, hermosa exposición, conmovedora también, creo que nos emocionan en cada una de las palabras, nos tocan porque, bueno, algunas de las realidades que describen las también intentamos replicar y trabajar de esa manera acá en el Centro de Salud 13 por lo menos. Así que bueno, damos lugar al intercambio. Ya en el chat había una expresión de Ana Laura que decía: el SAOP te marca como profesional, una mirada profesional y sensible, marcado por la empatía y la búsqueda de singularidad del otro, una formación de lujo. Bueno, comentario de Ana Laura. Pero bueno, abrimos el intercambio, aprovechemos que tenemos a los colegas y a las colegas. Ahí Nomi también escribió. Puedes hablar, Nomi, también, antes de irte. Bueno, si no leo yo ahí lo que escribió, puso muy emotivo. Gracias, Oscar, y a todo el equipo, conmovedor y mucho para seguir pensando y haciendo. Patri, bueno, nos agradece a nosotros, gracias. Pero bueno, aprovechemos a intercambiar, colegas, porque, a ver, acá los saopianos, como se denominan, nos están proponiendo una mirada sobre la disciplina con un enfoque y una posición ética particular. Entonces, me parece interesante discutirla, charlarla, ponerla a intercambiar desde, justamente pensándola, se me ocurría desde las vivencias de cada uno de nosotros en la práctica profesional, ¿no? En una práctica que ahora nos pone en jaque con esto que decía la colega de los pedidos de CUD, los pedidos de evaluación psicopé para hacer un CUD, para acceder a determinadas prestaciones, entonces rápido te piden por ahí un whisky nada más, y uno se queda ahí como recalculando, ¿y qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Bueno, eso, nuestra disciplina viene transitando también transformaciones y nos proponen recuperar las vivencias, entonces propongo que intercambiemos desde ahí, ¿no? De las vivencias que vamos teniendo todos nosotros. Hola. Bueno, hola Oscar, quería saludarte. Bueno, yo soy residente ahora de psicopedagogía, pero pasé por el SAOP, soy recibida de la casa y estuve en el SAOP con Nati los lunes y con María Luján, y como alguien que pasó por el espacio les quería agradecer. No podía dejar de sonreír mientras les escuchaba, porque hay algo de lo transmitido que también es vivenciado cuando uno está ahí, y pensaba en la pared llena de juegos y también en el espacio de la mesa que nos permite el encuentro y que busca esa construcción colectiva. Me parece necesaria la posición ética que nos proponen y en la que nos forman en el SAOP. Yo después me encontré con el sistema de salud pública en un hospital y ahora en un CESAC, y me di cuenta que había algo de la posición psicopedagógica que ya tenía construido o que ya marcaba un poco mi camino y que no la puedo pensar sin dejar de pensar en el SAOP y las marcas que el SAOP deja y nos propone. Nada, creo que es una posición sumamente necesaria, ética. Me gusta cuando, nada, Oscar siempre dice esto de la justicia clínica y de la ternura. Pienso en el SAOP como un refugio de la ternura. No puedo dejar de pensar en los pacientes que atendí en el espacio y cómo realmente la atención clínica era pensada desde ahí y era compartido
bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el encuentro con otros, pero siempre muy desde lo comunitario y no de una manera individual. Eh, Nada, creo que es necesario pensarlo de este modo y que en los tiempos y en las demandas epocales todavía mucho más y cobra otro valor, porque también es muy tentador, si se quiere, eh, pensar de otras maneras, porque esto nos implica subjetivamente, nos genera un desafío que conlleva mucho movimiento también personal, así que bueno, agradecerles por el camino y porque el SAOP siga funcionando del modo que lo hace. Gracias, Camila. Un abrazo grande. Gracias. Un beso a Nati. A Natalia, sí, a la supervisora Natalia Lozano, que trabajó fuertemente en la formación de Camila y hoy Camila es una profesional. Y así eso nos da mucha felicidad, ¿no? Ser juntas y juntos. Y después este retorno, porque ha pasado como sucede con Camila, muchas colegas que han hecho residencias y han trabajado en dispositivos pedagógicos y después quieren retornar al SAOP, las denominamos rematriadas que regresan a su lugar de origen y, y ya enriquecen el servicio, ¿no? Así que un abrazo grande a Cami y a todo el CESAC. Bueno, después había un comentario de Paloma Castro, no sé si lo querés decir vos o si querés que lo leamos. Bueno, lo leo. Dice, retomando esa idea, me resulta significativo poder dar a la charla esas vivencias, que considero que todos los que trabajamos en clínica nos encontramos con ciertas exigencias que responden a la velocidad en la que hoy se vive en relación a los informes, evaluaciones, test y resultados. Volver a la posibilidad de respetar los tiempos, procesos de cada niño y niña, adolescente, volver a la ternura, al juego y al vínculo. Sí, sí, tal cual. Me parece que lo que tenemos que fundar en una clínica Psicopé, en una clínica comunitaria, es eso. eh, Suspender el tiempo cronológico, si bien las sesiones duran 50, 60 minutos, para fundar una temporalidad, ¿no? Para fundar tiempos de subjetivación, que no se miden en minutos, en semanas. La temporalidad clínica es un proceso de subjetivación tanto del paciente como de la psicopé, tanto de los talleristas como de las coordinadoras. Así que lo que traes, Paloma, me parece, como vos misma decís, muy significativo para afrontar las demandas despóticas, ¿no? De la velocidad, de la numerología, ¿no? De las fábricas del CUD, bueno, de todo esto que estamos dando vueltas. Enfrentar eso para fundar una nueva, quiero decir, y lo quiero decir, una nueva ciudadanía, un nuevo modo de habitar la comunidad. Frente a la deshumanización, la ternura, como traía Camila, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos un ratito más. ¿Ahí se me escucha o es muy bajito? Sí, bien. Bien. Oscar recordaba nuestros inicios, digo, nos veo ahora y me acordaba los 20 y pico de años cuando estábamos en esa institución que compartimos la práctica. Eh, Tanto camino y lo que creo que se sostiene también es eso, de poder conmoverse, de que no se arme como esa coraza profesional que te deja alejado del sentir, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, por eso rescatamos la cuestión de las emociones que forman parte de la cognición, ¿no? La cognición está hecha de pensamiento, de intuición, de emoción, de espíritu lúdico. Si no comprendemos eso, nos acercamos mucho a una técnica, ¿no? Y me parece que no hemos estudiado tantos años para terminar siendo técnicos. Eh, Prefiero pensarnos más como psicopés, como agentes comunitarios, como agentes transformadores.
Y en efecto, todos esos años nos han hecho comprender algunas cosas, ¿no? Desde aquella comunidad terapéutica a hoy el CESAC y el SAOP, tanta agua ha corrido bajo el puente y tantas cosas hemos aprendido, ¿no? Y hemos comprendido. Gracias a nuestras pacientes y nuestros pacientes, que los llamamos impacientes. No nos gusta llamarlos pacientes con esa connotación de pasividad y de espera, sino impacientes, inquietos, buscadores, investigadores, insatisfechos. Y tampoco hablamos de casos clínicos. Nos gusta más manosear un poquito esa palabra también y hablar de acasos clínicos. ¿Acaso, quizás, a lo mejor, por qué no, es posible transformar un destino, ¿no? Buenas, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Hola Adriana, qué gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Ay, sí, me encanta escucharte, Oscar. Gracias. Y a tus compañeras también, por supuesto. Así que aquí estoy. Sabes que quería devolver algo muy concreto en un poco de lo que estuvieron hablando las colegas, en estas características del territorio. Y creo que este dispositivo en particular tiene ha construido su propio territorio, ¿no? Su propio territorio lleno de acciones micropolíticas, porque vos mencionaste el cambio de la denominación de la sala de espera a sala de encuentro, de hasta que los chicos le ponen comida a los pajaritos y que se observan. Está lleno de acciones micropolíticas en un ratito muy cortito que te escuché. Y me parece que también hay una gran invitación al encuentro constante, que eso debe armar más acciones micropolíticas y más preguntas todavía entre los saopianos, a ver si lo dije bien. Em, Me pregunto con cuánta frecuencia se juntan, cómo hacen esas juntadas, si le dan una estructura, si no le dan una estructura. Me lo pregunto desde afuera y si nos pueden compartir algo de eso, porque en la locura de las instituciones, tanto de salud como de educación también, porque no deja de estar ligado a una institución de educación, por el cumplir con el cuatrimestre, con la lógica cerrada. Acá hay algo distinto que pasa. Entonces, bueno, ¿cómo hacen ese encuentro? ¿Cómo lo convocan? ¿Te referís a los encuentros con las familias, con los pacientes? No, entre los profesionales. Ah, bueno, los 11 módulos nos encontramos cada semana, ¿no? Los módulos de los lunes se encuentran cada lunes, pero al mismo tiempo entre lunes y lunes hay un muy fuerte intercambio a través de los grupos de WhatsApp de cada módulo, en donde vamos conceptualizando las prácticas y vamos además generando encuentros abiertos a la facultad y a la comunidad. Por ejemplo, hace un mes atrás invitamos a Ian Moche y a su madre para que compartan su experiencia, y eso fue un impacto muy fuerte para la comunidad universitaria de la facultad, y por supuesto también nos puso en situación de sentipensar, ¿no? Lo que una comunidad cruel puede llegar a hacer con sus miembros, con sus participantes ciudadanos y ciudadanas. El trabajo es semanal, pero a veces es casi diario, porque además las colegas que trabajan en los módulos participan en los talleres que comentábamos al principio, y entonces asisten a veces más de una vez por semana. Y esta mesa de supervisión, donde las supervisoras y las cosupervisoras están todo el tiempo, desde las 9 hasta las 13, desde las 14 hasta las 18, trabajando, ¿no? Las colegas entran y salen de los consultorios y vuelven a la sala de reuniones y seguimos pensando, ¿no? Y seguimos trabajando con los avatares de la clínica Psicopé. Así que los encuentros son además reuniones de equipo. La semana pasada tuvimos reuniones de supervisoras, de cosupervisoras, reuniones con las cátedras también, intercambios con las cátedras. El SAOP dialoga con las cátedras en las que estamos y en las que no estamos también. Así que hay una interacción muy fuerte. Si a eso apunta tu pregunta, y gracias por la escucha, porque
La cuestión de los pajaritos, para nosotros como para vos, no es menor. No es menor. La relación con la naturaleza y con lo vital también forma parte del proceso de subjetivación. Gracias, Adri. Mm, Muchas ¿Puedo gracias. decir algo? Qué Adelante. lindo. Me encanta escuchar a lo que decía Adriana, lo que rescataste de lo que dijo Oscar, Yanni y Clarisa, grandes exponentes del servicio. Somos muchos, acá somos muchos, eh, soropianos que estamos escuchando y que estamos participando. Y yo eh, digo que desde tantos años de trabajo en el SAOP, creo que rescato especialmente dos palabras que me emocionan, que son entre y ternura. Siempre está el entre, y siendo un poco, respondiendo a lo que Adriana dice y a lo que han comentado Oscar y todos, creo que siempre en cada uno de los módulos en que estamos trabajando está el entre nos, entre pacientes, porque los impacientes, los pacientes que son impacientes, abren la puerta de la supervisión para mostrar, del lugar donde estamos supervisando, para mostrar sus pasiones, lo que lograron, lo que no, a jugar. Algunos niños han pasado a jugar con una viborita de juguete y nos pasaba por la cabeza y empezamos a observar que eso también tenía un sentido clínico para ese niño. Entonces, digo, en todo el tiempo me parece que se está haciendo clínica psicopea, así que entre nosotros y con ternura se construye este espacio. Gracias, Oscar, gracias, Janina, y gracias, Clary, por contar tan lindo todo. Gracias a vos, Elba. Elba, nuestra supervisora vitalicia, hace 26 años que trabaja en el servicio, que tiene 28 años de vida. Así que agradecemos todo lo que hemos aprendido de ella. Y rescato la palabra entre, no únicamente como preposición, sino también como invitación. Entre, venga, acérquese, pase al SAOP. Porque es de ustedes, el SAOP es de las familias, ¿no? En la inscripción que hemos hecho, abrimos la lista de inscripción, una mamá nos dijo gracias por recibirnos y le dijimos, ¿vos sabés quién paga el SAOP? ¿Vos sabés quién paga todo esto? Se quedó pensando y dice, nosotros, el pueblo, sí. Así que no nos agradezcan. Gracias por venir a tu lugar, ¿no? Entonces el entre también hace referencia a esa acción, a ese verbo, a esa invitación a participar, a formar parte. Bueno, hay que hablar de la ternura, ¿no? Sos militante de la ternura, Elba, como todos las sopianas y los sopianos. Y gracias, Isaac, por la invitación al SAOP. Gracias. Gracias, Elba. Sí, ¿se me escucha? Bien. Ay, Oscar, estás silenciado. No, lo que decía es que hace poco escuchaba acá unos trabajos de unas colegas donde rescataban, nosotros tenemos acá en el centro de salud este espacio en el que nos ven, es nuestro consultorio y lugar de reunión, y acá una de las colegas expresaba había como rescatado esta situación de que los nenes cuando entran a los consultorios, que están como adentro de acá, porque hay dos que están acá adentro, nos saludan a todos, ¿no? Y dicen, hola tal, y se fijan, y vos sos nueva, y vos, y tal no está. Entonces hablábamos de cómo también se crea comunidad con el equipo, con los chicos que ingresan, que los saludamos, que a veces se quedan jugando con alguno de nosotros porque algún colega tiene que hablar con una mamá, un papá por un emergente. Y bueno, los chicos que vienen son de todos y era un modo que rescataba en relación a este alojar. Y que creo que también se construye con los profesionales en formación, ¿no? Porque tanto en eso encuentro estos paralelismos entre el 3, el SAOP, bueno, y tantas instituciones de la residencia, ¿no? Pero que acompañamos a profesionales en la formación donde también es descubrir
una identidad que esperamos sea atravesada por esa vivencia de comunidad, ¿no? Que se vivencie en el hacer. Así que bueno, nada, traía un poquito esto pensando en lo que contaban, como que siento un poco hermanada esa situación. Es que es así, Bien. es así. Los pacientes también entran a la sala de reuniones donde No te estamos. escuchamos, a ver, para. Estoy sin micrófono. ¿Ahora sí? Ay, sí, sí, ahí. Sí, no, decía que exactamente lo mismo sucede en el sábado. Los pacientes entran a la sala de reuniones donde estamos supervisando, nos saludan, a cada uno a cada una que estamos en la mesa, y porque los pacientes no son de una psicopedagoga, son del servicio. Entonces, eh, eso lo sienten ellos, por eso nos vienen a saludar y por eso la sala de espera es sala de encuentros, porque salimos, las supervisoras van a saludar a las mamás, a los papás. Más de una vez Elba está sentada charlando con una mamá, con un papá, mientras su hijo está en atención. Este, Eso es lo comunitario, ¿no? El encuentro de vecindades, el encuentro entre territorios, ¿no? Entre las barriadas y el campus. eh, Ahí estamos, haciendo territorio. ¿Algo más que quieran compartir, Yani, Clary? Rescatando eh, esta sensación, ¿no? De que uno llega al SAOP y es alojado, bueno, también lo que sucede en el CESAC, siempre me viene a la mente palabras de una mamá que sigue estando muy presente en el SAOP a pesar de que su hijo ya tuvo el alta terapéutica. Y ella en un momento definió que estar en el SAOP es como volver al jardín, ¿no? Al jardín de infantes. Cómo pudo vincularse, ¿no? Con esa ternura de ese primer nivel de educación, ¿no? Las canciones, los juegos, la manera afectuosa, ¿no? De recibirnos, de hospedarnos, de alojarnos el uno al otro. Así que, bueno, escuchaba y siempre se me vienen esas palabras de Karina, una mamá muy, muy presente, que es parte del SAOP, que hizo, como decía antes, un cambio, una transformación en su posicionamiento subjetivo muy interesante y muy importante. Bueno, y aprovecho para agradecerles por la escucha y nuevamente por la invitación. Bueno, nos quedan minutitos, aprovechemos. Sí, un minutito. Sí, Clarisa, Yani, un placer también escucharlas, la claridad y la emoción también con la que transmitieron. Bueno, no sé, se nos va terminando el tiempo. Están poniendo varias cosas en el chat, léanlas, colegas que expusieron, si pueden léanlas, porque son muchos agradecimientos para ustedes, reconocimiento. Sí, nos están llegando, nos ponen muy bien el agradecimiento de ustedes, porque el trabajo es arduo y nos angustia a veces el desamparo, el dolor de las familias. Una psicope que habla de la lluviecita que está cayendo y qué linda la lluviecita, el olor a pasto, y el paciente le dice no me gusta la lluviecita porque se me inunda la casa, se me inunda el piso que es de tierra. Entonces, ese baño de realidad de las familias nos permite seguir comprendiendo, ¿no? Que hay que renunciar incluso a posiciones aburguesadas o romantizadas respecto de la realidad, porque aquello que nos da placer puede producir dolor en otros semejantes, ¿no? Hay una cosa que me gustaría decir también, el resaltar el trabajo que se hace con las que llamamos colegas pasantes, que se están por recibir, y como trabajan el SAOP junto con la Cátedra Clínica Psicopedagógica, recibimos todos los cuatrimestres distintos colegas pasantes que
que hacen justamente sus pasantías y que algunos se siguen quedando. Y lo que recibimos de ellos también, los que recibimos, o sea que ahí el entre se hace grande y la mesa se hace impresionante. Por ahí puede hablarse de fanatismo, yo lo reconozco, pero también eso nos llena, cada cuatrimestre es novedoso y se siguen creando cuestiones como por ejemplo el taller de recijuegos que surgió de una psicopedagoga que se sentía un poco que no puedo, no sé si puedo, y es brillante, por ejemplo, ¿no? Y cómo seguimos aprendiendo de todo eso. Eso me parece muy valioso dentro de una institución como el SAOP, que está dentro de una institución grande como la Universidad, la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. Bueno, eso lo quería rescatar. Gracias a todos. Sí, todas las paredes hablan en el SAOP. Me haces acordar, Elba, alguna colega que escribió en la pared, hazlo con pasión o cambia de profesión, ¿no? Y es ese fanatismo que vos hablás, esa pasión, así como la filosofía es el amor por el conocimiento y por el saber, la filoclínica es el amor por la clínica, ¿no? Por el trabajo psicopé. Así que bueno, seamos apasionados, fanáticos en este sentido, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando la clase. Les damos muchísimas gracias a los colegas y las colegas que expusieron hoy. Seguiremos intercambiando en este camino. Y bueno, les recordamos que el 12 de agosto sería la próxima clase, porque ahora vienen 2 miércoles, queda no sé, bueno, no sé cómo caen los días, de si hay quinto miércoles, no sé cómo es, pero bueno, termina siendo que es el 12 de agosto. Así que bueno, muchas gracias, Oscar, Clarisa, y la otra colega, ¿dónde está? Janina. Muchísimas gracias por lo que prepararon para nosotros. Y bueno, nos seguimos encontrando. Gracias, Adri, que vas a dar una de las clases prontamente, así que te esperamos. Betina, Nomi, bueno, colegas que siempre nos acompañan. Y Elba también, que te tenemos de alumna hace rato y es un placer siempre intercambiar con vos. Así que bueno, gracias. Nos Bueno, vemos. compartimos el Muchas PowerPoint. gracias. Si querés Sí, compartir el PowerPoint para lo mandamos por mail. Bueno, Súper, dale, genial. Y bueno, y gracias. si nos piden bibliografía, Oscar, después te pido. Sí, porque tenemos muchas cosas escritas. También somos apasionados de la escritura, Por por eso, supuesto. Sí, sí. dale, genial. Bueno, adiós. Chao, gracias.